Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa, Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, a través de, ya saben, TV Mundo Digital, conectando la cultura latina, en donde nos escuchan y nos ven en más de 60 países alrededor de todo el mundo. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, desde Twitch y bueno, desde YouTube también. Y nos pueden encontrar en todas esas plataformas como TV Mundo Digital Oficial. Y bueno, también tenemos cuenta de Instagram, se sube contenido, hay a veces, de vez en cuando nos pueden encontrar, nos pueden seguir. Y bueno, a su servidor también ya saben que aquí les dejo al final del programa mis redes por donde me pueden encontrar. Y bueno, estoy muy agradecido una vez más, como cada miércoles, que me permitan entrar semana con semana a sus hogares con estos temas que tanto les gustan, que tanto les emocionan. Me motiva a recibir luego mensajes de la audiencia en los fillers promocionales previos a cada programa. Luego me han llegado a comentar que esperan con ansias el tema y que van a estar atentos a verlo. Eso es lo que me motiva a seguir. Ya son casi 3 años. Esperemos llegar, en Dios que así sea. Y bueno, estoy muy agradecido con Claudio Escobar desde Guatemala, que nos acompaña siempre, tanto a mis compañeros como a mí, en los controles de las transmisiones, a los directores, la doctora Elena Vargas y su esposo Eduardo Sánchez, que nos permiten seguir con estos temas, ¿no? A todos, y los entregamos con pasión y alegría para todos ustedes. Y bueno, estoy muy contento porque casi todos los miércoles me acompaña una persona extraordinaria. Ya saben que digo casi porque a veces pues salgo yo solito con algún tema, pero bueno, en esta ocasión nos acompaña de nuevo el, eh, el escritor y narrador peruano Manuel Barba. Muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias Ángel, y agradecido a la oportunidad que brinda, como tú has muy bien manifestado, que nos brinda TV Mundo Digital para estar en contacto con tantísima gente que nos ve alrededor del mundo y en más de 60 países. Me siento muy honrado de tu invitación y ojalá pues la charla que podamos nosotros compartir ahora sea del interés, del gusto de tus seguidores y podamos aportar en algo a esta misión que tiene esta plataforma TV Mundo Digital, que es compartir cultura y conectarla, sobre todo en los países latinoamericanos y de habla hispana. Así que a tu disposición, vamos a Bueno, comenzar de lo que tú creas conveniente. sí, bueno, pues muchísimas gracias en primera por aceptar la invitación. Si no, bueno, si recuerdan bien, queridos duques y duquesas, ya lo tuvimos anteriormente a inicios, me parece, o a mediados del programa, cuando nos habló en particular de su proyecto, de la tribu de narradores y cómo fue que se inició en esto, ¿no? De las transmisiones y de todo lo que nos platicó en esa ocasión. Ahora lo hemos traído de nueva cuenta para que nos cuente, valga la redundancia, sobre su nuevo proyecto, ¿no? Que es unos cuentos que explican desde su punto de vista la verdadera razón o el verdadero motivo de la caída del Imperio Inca, si no estoy mal. Eh, bueno, pues hay unas, como bien lo sabe, toda la historia pues maneja una versión, pero hay gente que dice que es otro y que no pasó tal cosa, y en su caso pues no fue diferente. Bueno, me gustaría preguntarle, pues vamos a otra vez, valga la redundancia, obviamente, pues lo más obvio que fue, ¿qué le inspiró a escribir ese libro o esos cuentos
la caída de los incas. Bueno, fíjate que como tú has mencionado, yo soy narrador. Y entonces en muchas ocasiones cuando voy a los colegios, sobre todo, me encuentro con muchas preguntas, ¿no? Y de todas esas preguntas, una de la que era recurrente por mucho tiempo y sigue siendo recurrente es, y siempre son cuentos, o todo esto es un cuento, hasta la historia es un cuento, y yo tengo que responder con propiedad, ¿no? Entonces decir que sí, en algunos casos también la historia es un cuento. Y por eso nació esta inquietud de tratar, no confrontar la historia oficial. La historia oficial de la caída del imperio de los incas dice que llegaron los españoles, llegaron hasta Cajamarca, que era un lugar que estaba visitando en ese momento el Inca, Atahualpa, y los incas de aquellos tiempos, los aborígenes, los propios del lugar, que eran mucha gente, eran aproximadamente 6,000 personas las que estaban atendiendo la visita del Inca, se asustaron al ver los caballos, se asustaron al ver las armaduras de los españoles, sus espadas, y que en un tumulto de temor, Francisco Pizarro, el que dirigía la campaña, de manera arriesgada, valerosa, arremetió contra esos 6,000 aborígenes peruanos. Mató a muchísimos, dice, según la historia oficial, que ese día murieron más de 3,000 peruanos a manos de 168 españoles. Esa es la historia oficial. Esa es la historia oficial. Pero acerca de esta historia, que es la que nos han contado siempre, desde siempre nosotros tenemos esto como una historia cierta. Yo, a la luz de los estudios, de los avances, de gente que es dedicada a revisar los temas históricos también, los se ha historiadores. determinado que hay algunos temas, algunos puntos sujetos a una reflexión, ¿no? Sí, Y la principal, como, si te habrás dado cuenta, es que yo he repetido que eran 6,000, aproximadamente 6,000 hombres. sí. Eran ejércitos de todos los lugares de las zonas, ejércitos que iban a brindarle al Inca, que era el dios Sol, un tributo, un homenaje, iban a ponerse sus órdenes, y esto era un tema habitual. Entonces, la pregunta que muchas veces que por mucho tiempo no nos hemos hecho es, 6,000 soldados, fieros, valerosos, que habían conquistado, que habían construido todo un imperio, pudieron ser asustados por 168 personas, pudieron asustarse con 60 caballos, pudieron los españoles supuestamente matar a espada y a arcabuz 3,000 personas. Hacemos todas estas, pero hago todas estas, digamos, ayudas, memorias para poder entrar al fondo. Entonces, a mí siempre me ha quedado, desde siempre he tenido la duda de si esta historia que nos han contado, que está fabricada por los conquistadores, es cierta o tiene... Sí, adelante. Es como todo en la historia, ¿no? Porque todo es cuestionable. Es según la versión de los que ganaron, de los que conquistaron, y también contada desde la visión de quien vive la tragedia, ¿no? Y se va transmitiendo de generación en generación. Y no solamente en Perú, también en todos lados. Porque, por ejemplo, yo voy a hablar de mi lado. Por ejemplo, usted, ¿cuál es la versión que tiene vamos a ponerlo así, de la independencia de México?
que Miguel Hidalgo era un libertador y que estaba en contra del gobierno, que por eso se rebeló, ¿no? Eso es lo Sí. que, eso es lo que, eso Esa es es la lo que historia se oficial. cuenta. Esa es la Eso es historia lo que, oficial. esa es la historia oficial de mi país, de México, pero también, según diferentes estudios, digo, yo también no voy a contradecir lo oficial, obviamente, porque mi misión no es esa, no es meterme con eso, pero también ha habido avances, ha habido cosas de que se dice de que Miguel Hidalgo Costilla en realidad lo que quería era adueñarse de las riquezas que tenían los españoles y de hecho él huyó lejos del movimiento y fue capturado. Él no era un combatiente, él les tenía miedo a los españoles porque se había rebelado contra ellos, porque no quería pagar los dichosos, ¿cómo se llama? Los diezmos o cómo se les llamaba. Sí, Creo que sí, ajá, los... los tributos, él no quería pagar y se fue. O sea, también ha habido avances de eso. Y es como en todo, por eso le digo, por eso luego uno se pone a pensar y como lo que usted me decía, ¿cómo es que 3,000 hombres o no, 6,000 se asustaron al ver a esas gentes? Y bueno, en parte lo entendería porque era algo desconocido para ellos, ¿no? Las armas de fuego, las armaduras, las espadas, pero 6,000 que se asusten con 300. No, 168. Ah, sí, Exactamente, la historia oficial 168. registra los nombres de 168 conquistadores, ¿no? Entre los que estaba el jefe, que era Francisco Pizarro. Entonces, Ajá. bueno, igual que tú, la intención de este cuento no es hacer una controversia sobre la veracidad, nada, es simplemente llamar a una reflexión que nos, eh, que nos permita, que nos permita hacer juicios de valor, Pensar. pensar, ¿no? No solamente creer en las historias, sino sino también tener la oportunidad de pensar de manera analítica y crítica para saber si esto pudiera Es ser cierto. completamente cierto y real, ¿no? En este caso, en este caso, este cuento que yo voy a publicar, La caída del Imperio Incaico, es una recreación literaria de un hecho histórico no corroborado. Ujú. ¿Por qué digo esto? Porque hicimos resumen de la historia oficial, que llegan los españoles, se asustan. 6,000 soldados fieros, que eran incluso hasta antropófagos, que son Sí, parte de las historias que nosotros, que se podían comer a su sí, contrario, a su contendor, yo, lo, ¿no? yo tengo registros de que, por ejemplo, o se sabe que la cultura inca era muy brava. Era muy Así, brava era muy brava la cultura inca y de hecho estaban en guerra también con nuestra cultura, que eran los aztecas. Los claro. aztecas se peleaban mucho con los incas por los territorios y eran muy fieros. ¿Y cómo se van a asustar tanta gente con poquitos soldados? ¿No? O sea, y sobre todo, por ejemplo, la parte que siempre es para pensar es si no es que los caballos eran animales diferentes a los que ya existían acá. Nosotros tenemos camélidos, llamas, alpacas, guanacos, en fin, animales, tenemos parte de la selva amazónica, que una parte de ello, de la selva amazónica, formaba parte del Imperio Incaico. O sea, no es que eran animales tan impresionantes como para generar un susto, ¿no? Generar temor y dejar de lado su valentía y su arrojo. Y lo otro es que no estamos, no, en el caso del Imperio Incaico, no estábamos hablando, Atahualpa no era un soldado, no era un general, era el dios
de los incas. Entonces había mucho más que valor y arrojo, había fervor en la defensa de su Dios, ¿no? Entonces, pensar Devoción al Dios. la devoción, entonces pensar que 168 personas con que serán 160, vamos a poner que eran 168 espadas, y vamos a suponer que eran 168 arcabuces. Y hoy sabemos que para cargar un arcabuz te demoras 3, 4 minutos entre que le pones la pólvora, le pones la bala y todo lo demás. Entonces, resulta ciertamente muy dudoso, cuestionable que todo eso haya pasado en tan breve lapso, y que esto fuera así la caída del Imperio Incaico, o sea, la captura del dios de los incas, que era también el rey de ese territorio, ¿no? Pero esto no proviene de una fantasía o la creación de una suposición alegre. Este cuento está basado, como dije en algún momento, en un hecho histórico no corroborable. Dentro de los 168 españoles que vinieron y tomaron preso al Inca Atahualpa y lo ejecutaron, habían aproximadamente 8, uno de los cuales estaba completamente en desacuerdo con la forma como se procedió en ese momento. Y entonces, ese español, que era un hidalgo, o sea, era un noble militar de alta alcurnia, de los pocos de alta alcurnia que había venido en ese momento con ese grupo de personas. Los hidalgos, como lo decía el Quijote de la Mancha, descansaban todo su nombre y su orgullo en la conquista, pero haciendo uso del honor y del valor. Y entonces, este hidalgo, que se llama Francisco de Chávez, que era parte de los 168 españoles, escribe una carta, luego de ocurridos los sucesos, al rey de España, Carlos V, diciéndole que la historia oficial que se le había hecho llegar por parte de los escribanos a cargo de Francisco Pizarro era falsa. Que no había habido ni disparo, ni ataque, ni el susto, ni nada. Simple y llanamente era que tanto los aztecas como los incas somos cuna de cultura y teníamos códigos éticos y morales completamente distintos a los occidentales europeos. Entonces, para nosotros, el honor, el valor, la veracidad eran cosas fundamentales en nuestras respectivas culturas. Es conocido ahora por los estudios, por las averiguaciones, por las indagaciones de diferentes estudiosos y críticos de la historia, que, por ejemplo, los incas tenían una costumbre. Cuando llegaban a un territorio nuevo que querían anexar, no era de manera violenta como se iniciaba la confrontación. Primero se iniciaba una negociación para que los contrarios se anexaran al Imperio Incaico, en el cual los incas intercambiaban conocimientos e intercambiaban logística con el lugar que querían anexar. Si el contrario se oponía, era cuando se ya oponía, entonces allí sí procedía la parte violenta, ¿no? Donde los soldados incas eran tan feroces, que había digamos, antropofagia, se daba lugar. Los chimús, los mochicas, hay evidencia en los huacos, en las cerámicas, de que esto sucedía. O sea, se comían al enemigo, descuartizaban a un hombre y lo volvían un tambor. O sea, y no es cuento, está la historia reflejada en los huacos,
en las cerámicas, en los tejidos, de todo esto que te estoy comentando. Entonces, para regresar al tema del cuento, este español, Francisco de Chávez, le hace llegar la carta al rey indicándole que no, esto sí, se había tomado al rey de los incas, pero no haciendo uso del valor ni de la hidalguía, sino que había sido causa de un engaño que había sucedido según esta carta que existe, que los españoles llegan y haciendo uso de digamos, del buen recibimiento que tienen por ser extraños, por ser extranjeros, los reciben. Y ellos vienen con él, ellos se ofrecen llevarle el saludo del rey de España al Inca de manera personal y también algunos regalos. Entonces, por eso es que el Inca y su corte permiten que los españoles se acerquen. En ese acercamiento cuenta Francisco de Chávez en la carta que se le ofrece al Inca y a su plana mayor 4 odres de vino envenenado. Y entonces estos vinos, que 4 odres son pues supongamos que por la medida hayan contenido pues 20, 30, 40 galones de vino, que es mucho. 4 por 4 por 40 son 160 galones. O sea, no serían más de 500 o 600 botellas de vino para 6,000 personas que estaban en ese. No era nada, no era absolutamente nada. Pero los españoles se dan maña para que la corte que rodeaba al Inca, en especial, bebieran este vino. ¿Y qué sucedía? ¿Qué sucede hasta ahora? Y que eso es una cosa que a nosotros nos enorgullece como costumbres, ¿no? Nosotros cuando hacemos, conservamos algunas tradiciones, una de ellas es esta que te voy a comentar, es cuando hacemos festejos, cuando hacemos fiestas, celebraciones, tributos, las jerarquías desaparecen. El alcalde que está en un lugar baja al llano, ahora por ejemplo, y se reúne con todos sus conciudadanos, ¿no? Lo mismo sucedía en aquellos tiempos. Lo mismo, eso permanece. El Inca, luego de que era adorado, que era ofrendado, que se le entregaban regalos, parte de ese protocolo era que todos disfrutaban de todo de manera solidaria, juntos. Pues había una fiesta general, ¿no? Había una fiesta general donde no habían diferencias sociales ni de nada, todos eran, excepto obviamente el Inca que estaba siempre, que era el dios y que estaba en un lugar especial, pero después todos los demás disfrutaban como sigue siendo hasta ahora en nuestras fiestas patronales. Nosotros le llamamos fiestas patronales, por ejemplo, algunas festividades donde adoramos y celebramos, digamos, un santo, un lugar. Seguimos teniendo esas mismas costumbres. En esos tiempos, igual. Entonces, sucede que los incas que ya habían venido, que ya habían llegado antes, sabían de todas estas cosas, sabían de lo amistoso que es la gente de esta zona, lo abierta que es esta gente, que aún lo somos, con cualquier persona extraña que viene, los solidarios, o sea, igual en Perú y en México, la gente es muy, muy cálida para el trato con el extraño, con el extranjero, muy cálido. Lo seguimos siendo. Y creo que eso es parte de nuestro ADN, ¿no? Entonces, dice la carta que haciendo uso de esa situación amistosa que se brinda es que los españoles envenenan a su cordón de seguridad que tenía el Inca y entonces lo toman por sorpresa. Pero ahí no termina todo. O sea, los
los españoles, al mando de Francisco Pizarro, debían, de acuerdo a los códigos de guerra de aquellos tiempos, al jefe tenían que brindarle ciertas facilidades. Y entonces dice esta carta que el Inca, bueno, acepta que ha sido capturado, y por allí tal vez nace hay una frase famosa que se dice en muchos libros de historia, que Atahualpa, al ser capturado, dice: usos son de la guerra, vencer o ser vencido. Acepta su derrota, acepta que es el rey que ha caído, y como en el ajedrez, ofrece un intercambio. Pero ofrece y pide hablar con el jefe de todos ellos. Pizarro, según la carta, mañosamente le dice que sí, hace que el Inca traiga el tributo, no para obtener su libertad, sino para ofrecérselo como dote, que era la costumbre, ¿no? Como intercambio al otro rey, para que respete como ellos respetaban en su mismo código moral y ético. Se respeta al que te ganó, o sea, si ganas, ganas, y si pierdes, pierdes. Y por eso viene aquella leyenda del cuarto lleno de oro. Pizarro, siguiendo este texto, la avaricia lo gana, y entonces decide robarse una parte de lo que era un pacto con los conquistadores, lo que se llamaba el quinto real. De todo lo que se conquistara había una parte, el quinto en peso, en metal, en oro, tenía que ser para el rey. Entonces Pizarro piensa en ese momento que, pues, es más fácil simple y llanamente hacer desaparecer a este rey que era el Inca, y lo ejecuta. Y luego, como en ese momento el imperio incaico atravesaba por divergencias entre ellos mismos, y porque el imperio incaico no era un imperio consolidado, no era completamente homogéneo, eran diversos reinos que se unían por la razón o por la fuerza, ¿no? Y entonces por eso es que estaba consolidado de esa manera. Y por eso hay muchas obras que hasta ahora perduran, como el camino del Inca, el Capayán, que es un camino de piedra muy especial, que viene desde casi Centroamérica hasta la Patagonia. Y todavía hay muchos tramos que están vigentes. Hay todas las obras de ingeniería de los incas, muchas de ellas están todavía vigentes. Cuando las personas vienen al Cusco, se quedan maravilladas, por ejemplo, al ver la ingeniería hidráulica que existe en el Cusco, ¿no? Sube el agua de un río a 400, 500 metros de una cumbre sin ninguna bomba eléctrica. Hasta ahora eso, de manera moderna, no se ha podido igualar. Está el tema, por ejemplo, de las piedras gigantes, cómo se moldeaban, cómo se unían, todas estas cosas. Sí. Pero eran muy buenos constructores también. Claro, y es que, mira, yo siento un gran respeto, admiración por los originarios de tu país, por ejemplo, los mexicas, los olmecas, los chichinecas, y todas esas naciones, porque no eran pueblos, eran naciones que tenían su propio idioma, su propia idiosincrasia, su propio rey, y que también, igual que los incas, se unían para ser mucho más fuertes, ¿no? Y aquí en el Perú sucedía lo mismo. Los chimú, los mochicas, los chachapoyas, los ichma, en fin, toda una playa de naciones constituían el imperio inca. Y bueno, esto es a grandes rasgos los aspectos históricos de esta historia contada por una persona que sí existió, que Pizarro intenta matar, que Pizarro mata a parte de los ocho que estaban adversos a la historia oficial, que él hace llegar hasta España, donde eran, pues, hay mucho valor, mucho arrojo, conquista y riqueza, por supuesto, ¿no? Pero esto fue
aparentemente algo que fue creado ex profeso y de lo cual no hay mucha realidad. Entonces, Muy, eh, muy interesante toda este contexto histórico, ¿no? Y sí, bueno, siempre es bueno conocer bueno, otros pues de aspectos, alguien, sí, otros aspectos de esa historia, ¿no? Que siempre sí, es bueno, como siempre, como lo comentó al principio, pues es bueno tener el criterio propio, el tener un razonamiento, ¿no? Por uno mismo, el no quedarse con una visión, porque aunque sea lo oficial, muchas veces o siempre se cuestiona, se preguntan si es cierto, si no, como lo que le comentaba también de mi país, del suyo, y lo que sabemos que eran las culturas, por ejemplo, de su tierra, como le comento que se sabe que eran demasiado buenos para pelear y eran de los eran más, muy fieros, era- eran muy fieros, sobre eran de todo, los, sí, sobre sí, todo digo, aquellas, los Chavín de Huántar, por ejemplo, eran guerreros fieros, los mochicas igual. Ellos, por eso se sabe de que existieron, que eran antropófagos, porque está en los huacos retratadas las batallas y cómo llevaban como pendientes órganos y partes del cuerpo sí, del sí, vencido, sí, ¿no? Entonces, esto no, eso no fue creado de manera artística. Esos eran retratos de la vida real, de lo que sucedió y sucedía de cotidiano entre los incas. Entonces, en base a todo esto, para ir al punto, yo hago una recreación literaria de esto que te he mencionado, que es un estudio, cualquiera lo puede leer, busca y pone en el Google Francisco de Chávez, y va a aparecerle todo lo que hay acerca de... Entonces, es una historia interesantísima, sí, me porque no imagino. solamente tiene que ver con el tema de la caída del Imperio Incaico, con la historia que creó Francisco Pizarro aparentemente, sino hay toda una suerte de, de aditamentos que tuvieron que ver con el desarrollo incluso de las situaciones de la mitad o los abusos de la minería, porque es allí donde ingresa el tema religioso con los jesuitas, ¿no? Eh, Podríamos hablar horas de horas, pero quiero Sí, referirme sí, sí, específicamente al cuento para decir que este es un cuento que recrea literariamente estas cosas que yo he contado de manera, digamos, alterna, y que es un cuento corto, de no más de 3 carillas, que va a estar publicado en una antología de cuentos. Eh, Mi cuento forma parte de una antología de cuentos sobre los incas que va a ser publicada por la editorial El Gato Descalzo, que es una editorial peruana que publica libros también en el modo ebook, ¿no? También por el sistema, no estoy muy al tanto de cómo se llama, pero en PDF pues, pueden comprar también muchas obras de ellos. Es una editorial que tiene, digamos, por objetivo compartir, compartir la cultura y compartir este tipo de cosas que lleven no solamente un mensaje, sino que despierten el hábito de la lectura y que nos despierten también aquello que algunas veces muchos de nosotros tenemos dormidos, y es el análisis crítico de las situaciones y la comparación con las realidades que vivimos actualmente, ¿no? Nuestros países, sin hablar de política, en muchos casos carecemos al elegir a nuestros presidentes, a nuestros senadores, a nuestros diputados, de analizar cosas. Y es porque en muchos casos la lectura nos es ajena, o no hemos desarrollado desde las primeras infancias en los colegios
el análisis crítico, el preguntarse si esto es verdad o no. Entonces, este cuento tiene un poco esa intención. No es, como he dicho al principio, no es contradecir la historia oficial para nada. Esa historia está allí y bueno, es la historia oficial, pero esta es una opción para leer y hacerse preguntas que renueven también aquello que en muchos casos nos falta, ¿no? Y es el arraigo y el darle valor a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a saber de nuestras propias culturas y no dejarnos llevar ni arrebatar por actos globalizadores, ¿no? Donde todos dejamos de lado nuestras historias y nos sumamos a los carros de la moda, ¿no? De la moda o de la efervescencia mediática. Entonces, esto tiene Irse con la corriente, pues. Sí, sí. Irse con la corriente y decir, ay, es que esto es lo que se dice, pues eso, eso es lo verdadero, ¿no? Eso es lo que surge ese famoso efecto, ese es el efecto Mandela, porque de tanto repetirlo se convierte en verdad. Así se conoce como ese efecto, o el efecto, como por ejemplo, vamos a poner algo así. Si uno dice, no, es que el agua es gris, y de tanto repetirlo, no, pues sí es gris. Y, pues, así, con Claro, diferentes cosas. claro. Son Claro, ejemplos. y eso te digo que aunque parezca risible, pues durante casi 450 años, nosotros hemos creído que cualquier cosa nos asusta, que cualquier cosa increíble nos hace retroceder. Y entonces, aun cuando ahora ya no somos un imperio incaico, somos países, somos naciones, somos un poco más uniformes, estas cosas contadas, como tú dices, con el efecto Mandela de generación en generación, nos han hecho creer que nosotros somos temerosos cuando no lo somos, ni lo hemos sido nunca. Que nosotros no sabemos superar las dificultades cuando no lo somos, ni lo hemos hecho nunca. Si no, no hubiéramos construido las cosas que hemos construido. Te mencioné el tema de la ingeniería en el Cusco, que no es solamente en el Cusco. Y tenemos nosotros, igual que en México, muchísimas zonas donde te asombras ver el avance tecnológico de esa gente que no conocía o no usaba para ser propio, no usaba la electricidad y no usaba las fuerzas de máquinas, pero habían desarrollado otros mecanismos para solucionar los mismos problemas comunes de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, por eso es que hasta ahora mencioné que muchos turistas se asombran de cómo el agua del río Vilcabamba, que lo ves tú desde las cumbres de Machu Picchu, puede subir tan fácilmente y discurrir en altura sin el uso de ninguna bomba, sin el uso de ningún artefacto eléctrico. Hasta ahora nadie ha podido, no se conoce o no hay todavía el desarrollo para igualar esa obra, ¿no? Igual con el Capac Ñan. El Capac Ñan es una carretera que cruza de norte a sur Sudamérica. No está cruzando un valle, no está cruzando un desierto, está cruzando medio continente. Está cruzando medio continente, hasta ahora se mantiene allí y es una losa, o sea, son piedras juntadas de manera ordenada, protocolar, usando conocimiento científico para que ni la lluvia, ni el agua, ni el tiempo, ni los terremotos, ni nada lo destruya. Sí, sí. Y es impresionante, ¿no? Porque volvemos al punto
por ejemplo, de cómo estaba avanzado la ingeniería ya desde tiempos remotos, ¿no? Desde las civilizaciones, cómo eran capaces de construir las pirámides, los sistemas de riego, tener conocimientos de medición, tener conocimientos de infraestructura, y sin ser tan avanzados tecnológicamente como ahora. Y antes era todo, yo creo que como que más por amor a la humanidad, ¿no? Y también vamos al punto, por ejemplo, de los mayas, y cómo eran capaces, por ejemplo, cómo fueron capaces de construir esas pirámides con tanta perfección, con tanta solvencia, ¿no? Eso, Y es eso algo, no pudieron hacerlo sin conocimiento. Eso no fue sí, producto eso de la sí, casualidad. no. Y claro, ahora nos tratan de vender la idea, la historia, el cuento de que los extraterrestres lo construyeron. Pero lo cierto es que eso difícil de comprobar, bueno, hasta Sí. ahora. No vamos a decir, tampoco vamos a contradecir la historia oficial, pero así como en Egipto, por ejemplo, cuando han ido y han hecho los estudios científicos de las pirámides, encuentran el valor pi, la distancia de la Tierra al Sol, la distancia de la luz, y todo está ahí en obra de ingeniería. Eso todavía no se ha hecho con nuestras muestras de civilización. No se ha hecho. Hay el asombro nada más. Hay el asombro. Pero el día que se hagan esos estudios con la seriedad, entonces van a descubrir que nosotros tal vez hayamos sido mucho más avanzados que ellos. Hay una parte de la historia, por ejemplo, en el caso peruano, que Sí, dice sí lo que los creo. españoles llegaron por el mar. No, de hecho, ¿cómo se llama? La historia, por lo general, en todos lados, en Asia, en América, en Oceanía, te trata de vender, vamos a traer a cuento lo que publiqué hace poco en Facebook con una publicación que tenía que ver con el eurocentrismo, que te tratan de vender, por ejemplo, que todo lo de Europa es lo mejor, es lo máximo, esto es todo lo bueno que hay. Como en todos lados, pues tienen sus riquezas, tiene sus cosas impresionantes, ¿no? Obviamente que vamos a traer el fútbol, pues es lo mejor que hay allá. Este, el Barça es lo mejor que hay allá y en el mundo. Bueno, Pero bueno, pero bueno, ¿a qué, a es qué? parte de este mundo, es parte de este mundo, tenemos que convivir con ello, pero no hay que olvidar Sí, eso de lo cual nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos. sí, Yo creo que todos los latinoamericanos, sin distinción, tenemos que sentirnos orgullosos de que sí. somos cunas Y de cultura. Nosotros y no no tenemos, provenimos de y, ninguna otra cultura. Nosotros la creamos, nosotros lo hicimos y no hay lo sí, mismo en ninguna otra parte del mundo. Y todo basado exacto. en cosas que hasta ahora prevalecen en nuestro arraigo telúrico. Nosotros Sí, cuando comemos sano sí, todavía, sí. ¿no? Y bueno, también, como le decía, se dice que los españoles, los europeos, vinieron a civilizar toda América, ¿no? Toda África, toda América, cuando no es así. Cuando ellos llegaron, ya estaban las civilizaciones establecidas, había costumbres, había cultura, había folclore, incluso Había, tenían Ángel, para resumirlo, había arte, algo. ciencia y Sí, adelanto. Y sí, sí, nosotros éramos un pueblo socialmente avanzado. No, sí, si bien es cierto, teníamos las guerras naturales de esas épocas que no las podemos juzgar a la luz de lo que vivimos actualmente, ¿no? Pero para esos tiempos, nuestras culturas eran tremendamente avanzadas. sí, En el Perú se exactamente. dice
que en el Imperio Incaico aproximadamente habían alrededor de 28 millones de habitantes. En eso, en el siglo en que vinieron los españoles. En el caso Sí, de Perú, cuando ellos se fueron, solamente quedaron 4 millones. 4 millones. 4 millones. Casi nos exterminan. Casi nos exterminan. Cuando empieza la República, nosotros empezamos con esa cantidad. El Perú, en este caso, ¿no? Los otros países, Sí, supongo que debe haber sido una cosa similar. Me sí, remitía a fue que similar. nosotros comemos sano, nos curamos de manera holística. Nosotros usamos la naturaleza para sanarnos. Exacto. Sí, Nuestra medicina es la mejor medicina del mundo, porque usa cosas naturales, pero estamos obligados a usar la medicina occidental, que no es sino un gran negocio. sí, Nosotros comemos exactamente. sano, pero estamos orientados, se nos vende la idea de comer McDonald's, de comer todas esas cosas que son... Obviamente qué rico, pero obviamente a quien no le gusta. Bueno, a mí, por ejemplo, me encantan las hamburguesas, me A encantan todo el las... mundo le gusta la Coca-Cola, pero ah, eso no es alimentación, ¿no? ajá, Eso no es es así alimentación. como botana, Claro, claro. ándele, Entonces, yo creo que este tipo de conversaciones, este tipo de temas, son temas que debieran ser recurrentes, no para desconocer el valor de la conquista, porque la no, conquista ha tenido muchísimas cosas buenas, sí, pues pero trajo muchísimas eso cosas. eso es innegable, ¿no? Sin Nos esto, acoplaron, nos sin acoplaron a una esto de nueva, la conquista, sí, por ejemplo, no estaríamos hablando aquí usted y yo. claro. Bueno, tal vez ya lo habríamos hecho antes, si es que se hubieran quedado los mayas, los aztecas y los incas, tal vez hubiéramos tenido internet en el siglo XVII o en el siglo XVIII. Tal vez. Tal Sí, vez. ¿qué me decía? No, te decía que esos temas son temas interesantes, son temas de nunca acabar de conversar y son Mm, temas que siempre debiéramos nosotros promover, ¿no? No con el ánimo de entrar a discusiones y a desconocer no, 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 no. valores ni aportes, sino con el ánimo de enriquecernos y De hacer la conocer reflexión. y hacer las reflexiones, ¿no? Entonces, muchas gracias por invitarme. Yo sé que estamos con el tiempo restringido y corto, pero yo quiero invitar, este cuento, me hubiera gustado, me hubiera gustado contarlo completo, pero vamos a esperar que sea publicado porque aún no se ha publicado esta antología. Va a ser publicada ahora en la Feria Internacional del Libro de Lima, a la cual todos están invitados. Allí se va a hacer el lanzamiento de esta antología. Dentro de esta antología, que son alrededor de 30 o 40 cuentos, está este cuento del cual hemos conversado hoy día. Los invito a entrar a la página web de El Gato Descalzo, que es editorial elgatodescalzo.wordpress.com, o si no, en Facebook es, perdón, editora El Gato Descalzo. Así se encuentra en Facebook esta editorial, que es la que está publicando este cuento. Y también para beneficio de todas estas personas que nos escuchan y que les gusta mucho la lectura, tenemos allí cuentos tradicionales de duendes, de diablos, de comidas. Esa es una editorial que, como dije en algún momento, dirigida por Germán Muy bien. Atoche, eh, promueve emprendimientos y eso le da la oportunidad a escritores que no son, digamos, como el que habla, que no podría publicar yo un libro, le da la oportunidad de publicar sus obras y hacerlas llegar al público en formatos virtuales incluso. Entonces, te agradezco mucho, Ángel, esta oportunidad de hablar sobre las motivaciones del cuento
y las motivaciones del libro y de la editorial. No, sí. Invito a que las personas sigamos haciendo uso no solamente del cuento, de la novela, de la poesía, sino de todo aquello que está escrito para, Sí. para mejorarnos, para ser mejores, para poder contribuir de manera solidaria con este mundo en el que nos ha tocado vivir, que es muy difícil de vivir porque hay mucha violencia, mucho desacomodo, Sí. mucha falta de ética y de moral, pero que Hay que irlo llevando. siento y pienso que no estamos ante una guerra imposible de ganar. Nosotros hemos sobrevivido a 400 o 500 años de sojuzgamiento cultural. Podemos pasar cualquier cosa. Y cualquier cosa que nos vaya a pasar no va a ser más grave que la que ya nos ha pasado. Y todo lo hemos hecho estos pueblos latinoamericanos, México, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, todos con mucho esfuerzo y en base a sus propios habitantes. Entonces, invitarlos a desarrollar el hábito de la lectura, inculcarlo en la gente joven, practicarlo en la edad adulta mayor, porque nos hace revivir Desde cosas. niños. Sí, sí, Desde niños, porque si antes, por ejemplo, a uno de niño, vamos a poner, a uno no le gusta leer. Luego, cuando crece, pues ya se le hace más complicado. Y cuando llega adulto mayor, pues dice, ay, no, qué flojera, mejor me pongo a hacer otra cosa. Por eso es mejor hacerlo, inculcarlo desde la niñez, para que así no pese. A mí, por ejemplo, así me hicieron, como no podía, ahora sí que no puedo correr, no puedo. Me ponían a leer libros, y con eso, con y eso. claro. Y claro, y Ah, claro, y claro. Y bueno, ¿y qué decirte sobre las personas mayores? Yo soy una persona mayor que tengo 71 años. Hace 8 años empecé con este tema de la narración. Yo soy contador público de profesión. O sea, toda mi vida estuve en otras cosas que no tuvieron nada que ver con la literatura. No obstante, cuando me jubilé, busqué una forma de seguir llevando una vida activa y encontré que un hábito que yo había practicado durante toda mi vida, que era la lectura, me ayudó a encontrar esto y como tú sabes, yo soy presentador y conductor también de un programa de televisión aquí en TV Mundo. Escribo mis cuentos, no son muchos, pero los escribo para otras personas. Eh, Estas oportunidades me han dado la ocasión también de descubrir talentos que ni yo mismo me imaginaba que tenía, y tengo 71 años, he incursionado en la locución. Hago locución en off, por ejemplo, para dos empresas de cine, y, y estoy en una edad en la que tal vez mis abuelos ya estaban pensando en que debían preparar su mortaja, ¿no? Pero este momento que nos ha tocado vivir a nosotros los adultos mayores en especial es un momento, creo yo, en el que tenemos que poner a prueba todo aquello que hemos vivido. Y si hemos llegado hasta estos años que tenemos, y los hemos acumulado con experiencia, debemos ser lo suficientemente solidarios como para no llevarnos este conocimiento, para no llevarnos estas cosas buenas el, que sabemos que el, funcionan el conocimiento es para darlo, es para utilizarlo por el beneficio de la humanidad. Eso lo de los aprendí desde demás. chiquito, eso lo aprendí desde chiquito, y no hay que callarse, no hay que callarse los dones. Claro, Esa frase se la debo a un villano de mi superhéroe favorito, que es Otto Octavius, que decía eso, que antes de corromperse, el conocimiento hay que usarlo por el bien de la humanidad. así es, así es, así es. Yo creo que todos, bueno, tal vez no todos, pero mucha gente de la generación a la cual yo pertenezco han tenido héroes, así como tienes tú tus héroes modernos, nosotros hemos tenido héroes, algunos de ellos todavía los recuerdo, han sido héroes que vivían en México en esa fantasía de los cómics, luchadores, por ejemplo, como el Santo, como Blue Ah, Demon,
¿no? Como unos cómics chicos que eran de una bruja, Hermelinda, linda. Sí, eh, sí, sí. siempre la lectura, digo yo, cuando tengo la oportunidad de hacerlo como hoy, la lectura te abre mundos, la Sí, lectura te brinda la sí, sí. oportunidad de vivir vidas que tal vez no las podrías vivir si no fueran a través de la lectura, porque la lectura despierta la imaginación y despierta todas las cosas hermosas que llevamos los seres humanos dentro. Y como bien dijo Ángel, el conocimiento y las cosas buenas que vamos construyendo y vamos reconociendo en nuestras vidas, tenemos la obligación ética y moral de compartirla con los demás. Por eso, promover el hábito de la lectura debe ser una tarea de todos. Exactamente. Y bueno, vamos a pedirle a producción a ver si tenemos algunos comentarios por ahí para que usted nos haga favor de leerlos, por si Sí, sí. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se han conectado con nosotros. Ah, sí, aquí tenemos comentarios. Dulce González, hola. Ah, saludos, saludos. Dulce González. Saludos, Dulce. Eh, ah, no, bueno, hola. Hola, mucho gusto. Cornelio Miradora, ya veo, ya veo. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, me gustaría que me dijera sus impresiones de esta charla, de esta entrevista. ¿Me preguntas a mí? Sí, Mira, yo me he sentido muy cómodo, por eso además del agradecimiento quiero transmitirte esta sensación. Personas como tú, como muchos, y no todos los conductores de programas aquí en TV Mundo, tienen esa aura, tienen esa vibración de hacer cosas por los demás. Yo creo que esto es algo que nos distingue y es nuestro común denominador, el amor por hacer cosas que beneficien a los demás. Hoy me he sentido muy cómodo, me he sentido muy tranquilo, muy contento, a pesar, como te comenté al inicio, de mi dificultad médica, pero me he sentido muy cómodo de poder compartir cosas que a mí me alegran. Y me ha alegrado, por ejemplo, decir esto último que dije, ¿no? Que promover el hábito de la lectura es una tarea de todos. Y eso es para mí una suerte de lema que, que, quiero, que quiero repetir e insistir. No dejemos de leer. Y si no podemos leer nosotros, hagamos que nos lean. Muchos de nosotros tenemos sí, problemas de visión, en fin, problemas para leer. Pero aprendamos también a escuchar cuando alguien nos lee. Y los que podemos sí. leer, hagamos ese esfuerzo de leer para la otra persona. Es Me hermoso ofrezco para compartir leer una sin lectura. problema. Es hermoso compartir una lectura. Muy hermoso. Sí, Hay cosas que sí, nosotros hemos ido perdiendo en el tiempo. La conversación, el trato cordial, la amabilidad, son cosas que hoy son un poco raras entre las personas. El respeto, no voy a hablar ni de la ética ni de la moral, pero el buen trato, el saludo. ¿Cuántos de nosotros nos saludamos cuando subimos a un servicio público? ¿Cuántos de nosotros nos saludamos cuando entramos a un banco? ¿Cuántos de nosotros nos saludamos cuando estamos en la cola para pagar el supermercado? Muy pocos, muy pocos, muy pocos. Pero qué bien hace un saludo y qué bien hace una sonrisa cuando es sí. dada de buena manera. Entonces, Sí, por eso, bueno, a mí, yo creo que usted también me gusta ser bueno con las personas, no importa si las conozco o no las sí, conozco, me gusta ser bueno con las personas y ya si uno, por ejemplo, me paga mal, pues ya quedará en él, no en mí, pero siempre hay que dar lo que somos y no voy a rebajarme. Y por eso siempre es bueno saludar al que está en la esquina, al que, al que limpia, a todos, porque respetar, todos,
respetar, ¿no? Respetar el trabajo, aunque humilde, de tanta gente. Muchos de nosotros menospreciamos el trabajo del vendedor ambulante, del que vende periódicos, del que lustra zapatos, y el que limpia lunas, el que limpia carros, el que infla una llanta, el que carga el paquete en el supermercado. Los menospreciamos, pero sin esos trabajos viviríamos en una tremenda dificultad. Hay que respetarnos y hay que tratarnos. Exactamente. Todo es una cadenita. Así es. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberse dado el tiempo de platicar aquí con su servidor un ratito, un aspecto fascinante de la historia. Muchos no lo saben, pero de hecho les voy a platicar, no es por nada, pero yo era muy bueno en historia cuando estaba en la escuela, sacaba varios 10 y era de las materias que más me gustan, que más me gustaban, y siempre me ha gustado conversar sobre historia. No es mi mayor pasión, ¿verdad? Pero también es demasiado apasionante, muy bueno, y me gusta conversar sobre distintas civilizaciones y cosas. Estoy con mis amigos debatiendo y dije, ay, pues ahora que hay la oportunidad, vamos a invitarlo para que nos cuente un poco sobre el Imperio Inca. Y bueno, espero que pronto lo podamos tener por acá de nuevo. Y bueno, muchísimas gracias a los que se conectaron, a la admiradora que dejó su comentario por ahí. Y bueno, pues muchísimas gracias, mis duques y duquesas. Los estaré viendo en la próxima semana en otra edición más de su programa Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, a través de TV Mundo Digital, conectando la cultura latina, y esta vez fue México y Perú unidos. Hasta la próxima. Bye bye y nunca dejen de soñar. TV Mundo Digital en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.